Ahora vamos a ver eliminación de orden 1 versus eliminación de orden 0. Entonces, hoy lo vimos en los videos anteriores por separado. Ahorita es una tabla de comparación. Y para que quede claro, vamos a poner un ejemplo. Entonces, tenemos cinética de orden 0, cinética de orden 1. Y aquí estamos hablando del proceso de eliminación de fármacos. Entonces, cuando estamos en cinética de orden 0, es que ya alcanzamos la velocidad máxima, en este caso de eliminación. Entonces el fármaco, la velocidad a la cual estamos eliminando el fármaco, es la máxima velocidad, porque ya está saturado el mecanismo de eliminación. Cuando estamos en cinética de orden 1, la velocidad máxima todavía no se ha alcanzado. O sea, todavía no está saturado el proceso por el cual estamos eliminando el fármaco. Entonces, todavía no estamos eliminando a la máxima velocidad porque todavía no está saturado el proceso de eliminación. El fármaco se queda esperando. Cuando estamos en cinética de orden 0, el fármaco sí se queda esperando. O sea, hay fármaco que todavía, digamos, está haciendo cola o está esperando, que todavía no se está metabolizando porque el proceso de eliminación está saturado. Entonces hay fármaco que se queda en espera. En cambio, en la cinética de orden 1, no hay fármaco que se quede en espera, porque como todavía no se ha saturado el proceso de eliminación, fármaco que llega es fármaco que se va a eliminar. Claro, se tarda, pero fármaco que llega es fármaco que se va a eliminar. Por eso, conforme aumenta la cantidad de fármaco, aumenta la velocidad de eliminación en la cinética de orden 1. Si todavía no hemos alcanzado la velocidad máxima de eliminación, porque todavía no se ha alcanzado a saturar el proceso de eliminación, conforme llega más fármaco se va a eliminar hasta que no saturemos el proceso de eliminación. En cambio, en la cinética de orden 0, no importa cuánto más fármaco vaya llegando, si ya se satura el proceso de eliminación, no importa cuánto más fármaco llegue, no vamos a metabolizar más rápido el fármaco. Entonces, aquí, conforme aumenta la cantidad de fármaco, no aumentamos la velocidad. De hecho, se queda constante la velocidad. Ahora aquí es donde va a ser útil el ejemplo. Entonces, digamos que tenemos, al paciente le damos 80 moléculas de un fármaco. Digamos, la cantidad de fármaco son 80 moléculas en la sangre. Y la siguiente pregunta es, en cinética de orden 0, ¿la cantidad eliminada está fija? Aquí vamos a ir primero con ratio o razón, que va a ser casi lo mismo que cantidad. Pero para que quede claro, primero vemos cantidad y luego vemos esta. Digamos que en cinética de orden 0 estamos eliminando el fármaco. Eliminamos 10 moléculas en 4 horas. Entonces, cada 4 horas estamos eliminando una cantidad fija. Estamos eliminando una cantidad fija. ¿Qué cantidad? En este caso son las 10 moléculas. Entonces, en 4 horas pasamos a tener de 80 a tener 70 moléculas. Luego otras 4 horas vamos a tener 60 moléculas. Luego 50, luego 40, por ejemplo. Luego 30. Esto es intervalos de cada 4 horas. Cada 4 horas vamos eliminando, o sea, nos vamos deshaciendo de 10 moléculas. Por eso luego quedan 70, luego 60, luego 50 y luego 40. Se va eliminando una cantidad fija. Ahora, más que decir una cantidad fija, es una razón. Es cada 4 horas se eliminan 10 moléculas. Entonces es una razón fija. Cada 4 horas se eliminan 10 moléculas. Y sí, es una razón fija. Siempre cada 4 horas se eliminan 10. De 80 perdimos 10 y se quedan 70. De 70 perdemos 10 y quedan 60. En un intervalo de 4 horas. Ahora en cinética de orden 1 no es así. En cinética de orden 1 es una proporción, o digamos un porcentaje de fármaco, el que se elimina constantemente. Aquí se elimina, digamos, la mitad del fármaco en un determinado tiempo, digamos, por ejemplo, 4 horas. Entonces, si teníamos 80 moléculas, en 4 horas, en este ejemplo vamos a tener la mitad, que son 40 moléculas. En otro intervalo de 4 horas vamos a tener la mitad, que son 20 moléculas. En otro intervalo de 4 horas vamos a tener la mitad, que son 10 moléculas. En otro intervalo de 4 horas vamos a tener la mitad, que son 5 moléculas. Entonces, aquí, en la cinética de orden 1, es el porcentaje de fármaco eliminado el que es fijo. ¿Qué porcentaje es el que se elimina?
siempre se elimina el 50%. El 40 entre 80 es el 50%. 20 entre 40 es el 50%. 10 entre 20 es el 50%. Aquí, en este caso, en el significador en 1, es un porcentaje en un tiempo determinado el que se va eliminando. Aquí, en la significadora en 1, no tenemos una cantidad fija que se va eliminando. Porque, por ejemplo, aquí pasamos de 80 a 40 moléculas, se eliminaron 40 moléculas. Y luego en la siguiente tanda, en las siguientes 4 horas, de 40 a 20 moléculas, se eliminan 20 moléculas. Entonces, no se está eliminando una cantidad fija. La cantidad que se va eliminando va cambiando en la significadora en 1. Y pues también la proporción. También la razón. Aquí eliminamos 40 moléculas en 4 horas. Aquí eliminamos 20 moléculas en 4 horas. Aquí eliminamos 10 moléculas en 4 horas. Entonces, la razón a la que se elimina un fármaco aquí tampoco es constante. Lo que es constante es el porcentaje del fármaco que se va eliminando. Lo que se elimina es el 50% del fármaco, cada 4 horas en este caso. Y en la significadora en 0 no tenemos un porcentaje de fármaco eliminado fijo. Porque, por ejemplo, aquí se quedaron 70 moléculas, o sea, eliminamos 10 moléculas. ¿De cuántas? De 80. 10 entre 80. Luego eliminamos 10 moléculas ¿de cuánto? De 70. Esto nos da un porcentaje distinto. Luego eliminamos 10 moléculas ¿de cuántas? De 60. O sea, de 70 a 60 se eliminaron 10. De 60 a 50 se eliminaron 10. ¿10 de cuántas? De 60. Luego de 50 a 40 se eliminan 10. ¿10 de cuántas? De 50. Entonces, en la proporción que se eliminó en las primeras 4 horas, perdón, el porcentaje que se eliminó en las primeras 4 horas fue 10 entre 80. Luego el porcentaje que se elimina en las siguientes 4 horas es distinto, es 10 entre 70. En las siguientes 4 horas es 10 entre 60. Entonces el porcentaje de fármaco eliminado no es fijo. Luego vida media. La vida media sí es fija en la cinética de orden 1, pero no en la cinética de orden 0. Aquí siempre tenemos una vida media fija. Dijimos la vida media es el tiempo que pasa en el cual ya tenemos la mitad del fármaco original. Entonces, por ejemplo, aquí cada 4 horas tenemos la mitad del fármaco. Pasan 4 horas y en lugar de tener 80 tenemos 40. Pasan otras 4 horas y en lugar de tener 40 tenemos la mitad, o sea 20. Pasan otras 4 horas y en lugar de tener 20 tenemos la mitad, o sea 10. Entonces la vida media siempre es fija. Cada 4 horas estamos teniendo la mitad de la dosis. En cambio, en la cinética de orden 0, la vida media no es fija. Porque, por ejemplo, aquí de 80 a su mitad, o sea, 40, tuvieron que pasar 4, 8 y otras 4, 12 y otras 4, 16 horas. Y luego para llegar a la mitad de 40, son 40 menos 10, 30. Y luego menos otras 10, 20. De 40 a 30 pasan 4 horas. De 30 a 20 pasan otras 4 horas. Aquí para la vida media, de pasar de 40 a 20 fueron 8 horas. Cuando la vida media de 80 a 40 fueron 16 horas. Entonces la vida media no es fija en la cinética de orden 0. Luego vamos con la gráfica. Entonces, si tenemos una gráfica en donde en el eje de las X y en el eje de las 10 ponemos una escala lineal, así. O sea, aquí ponemos 1, 2, 3, por ejemplo, horas. Y aquí la cantidad o la concentración del fármaco en la cinética de orden 0 es una gráfica lineal. Es una gráfica lineal. En la cinética de orden 0 es una gráfica exponencial. Esto lo vimos en el video anterior. Ahorita ya no vamos a hacer mucho énfasis en esto. Lo vimos en el video anterior. Esta es una gráfica exponencial. Y la otra es cuando graficamos en un papel semilogarítmico. O sea, cuando en el eje de las X seguimos teniendo una escala lineal. O sea, 1, 2, 3, 4. Pero en el eje de las 10 tenemos el logaritmo base 10
de la concentración del fármaco. En lugar de solo tener la concentración del fármaco que va quedando en el plasma, tenemos el logaritmo base 10 de la concentración del fármaco que va quedando en el plasma. Y esto nos da una gráfica así. Así, en la cinética de orden 0 y en la cinética de orden 1 nos da una gráfica lineal. Y ejemplos de fármacos que tienen eliminación de cinética de orden 0. La mnemotecnia es PIA, que es guisante, que es fenitoína, que se escribe con pH en inglés, fenitoína. La E es de etanol y la A es de aspirina, haciendo referencia a los salicilatos. Y la otra es en cinética de orden 1, es la mayoría de los medicamentos. La inmensa mayoría de los medicamentos tienen eliminación de cinética de orden 1. Entonces, esta es la comparación. Entonces, en resumen, como lo importante es, en cinética de orden 0, ya estamos a la velocidad máxima, hay fármaco que se quede esperando, y no importa cuánto más fármaco vaya llegando, la velocidad no va a cambiar. En cinética de orden 1 no estamos a la velocidad máxima, entonces no hay fármaco que se quede esperando su eliminación. Conforme llega más fármaco, más velocidad de eliminación tenemos. En la cinética de orden 0 es una cantidad fija la que se elimina, es una razón fija la que se elimina. En cambio, en la cinética de orden 1 es un porcentaje fijo el que se elimina cada determinado tiempo. La vida media no cambia en la cinética de orden 1. Vida media constante. Y en la cinética de orden 0 no es constante, o sea, sí cambia. No es constante y en esta sí es constante. O sea, no cambia, esta no cambia y esta sí cambia. En la gráfica de escala lineal, tenemos cinética de orden 1 es una gráfica lineal. En cambio, la de cinética de orden 1 es exponencial, la de 0 es lineal. Y en una gráfica de persimil logarítmico, es la de orden 1 la que es lineal. La gran mayoría de medicamentos son cinética de orden 1 de eliminación, mientras que solo fenitoína, etanol y aspirina, o los salicilatos, tienen cinética de orden 0 de proceso de eliminación.